Estás escuchando Mira Vos, con la conducción de Pablo Cufré y Cecilia Genovese. Bueno, muy bien. 11:14 en esta mañana de sábado. Estamos en Miravoz, acordate, estamos en la FM Identia, en la 103.3 desde la Villa de Merlo para la costa de los Comechingones. Estamos en la FM Río Seco, la 88.7 en la ciudad de San Luis. Estamos en www.fmidentia.com.ar. Todos esos lugares nos podés escuchar también los lunes en repetición en la FM Convivir, en la Municipal de Los Molles. Muy bien, veníamos hablando de sequías, producción, dificultades en la producción, el impacto en la economía, bueno, todos temas que también hacen a nuestra vida cotidiana y al desenvolvimiento también como decía, de la economía. Y en ese sentido, bueno, hay algunos debates, algunas cuestiones que tienen que ver con las necesidades de producción, de exportación de productos agrícolas y el debate siempre vigente de la utilización de productos fitosanitarios, digamos, pongámoslo en términos más habituales, por ejemplo, el glifosato, que no es el único, pero es como el más difundido. Y en ese aspecto, hace poquito se emitió un informe del INTA, ¿sí?, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que el título es Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina, una mirada desde el INTA. Y para eso estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Luis Carrancio. Él es referente de la seccional, no sé, de la estación experimental. Eso, no me salía la palabra. Ahí está, del Ontiveros en la provincia de Santa Fe. Gracias, Luis, por atendernos en esta mañana. Pablo Cufré y Cecilia Genovese, te saludamos. No, al contrario, un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Luis, a partir tomando como disparador un poco informe que emitió el INTA, queríamos conversar acerca de esto, ¿no? Este debate y esta cuestión que preocupa a muchas comunidades. De hecho, nosotros aquí en nuestra zona, por ejemplo, hay producción y obviamente hay aplicación de diversos productos de estas características. Y es un tema que trasciende un poco la cuestión coyuntural, ¿no? Y que va más allá del día a día, pero afecta al día a día. Entonces queríamos conversar contigo acerca de este informe y reflexionar un poco sobre la utilización, las formas de producción que se están aplicando en nuestro país. Bien. Mirá, como para fijar posición y como para enmarcar el pensamiento de la institución y del documento que salió. Nuestra idea es, todos los fitosanitarios, son tóxicos. ¿Está claro? Uh-huh, no hay vuelta que darle, eso es una verdad, diría yo, de perogrullo, porque hasta la ley obliga a que se le hagan estudios toxicológicos a cualquier producto que se use como fitosanitario, y no existe la categoría de fitosanitario inocuo. ¿Está claro? Está claro. Eso es así y no hay discusión. Por otro lado, en nuestro sistema productivo, y digo nuestro, digamos, podría decir mundial, porque en realidad en el mundo se produce, digamos, en todos los lugares de la misma forma, sea países ricos o países pobres, países con política pública de derecha o de izquierda, digamos, de cualquier forma. Los fitosanitarios son necesarios para poder llevar la producción adelante. Uh-huh. El gran problema está en qué hacemos, con algo que al mismo tiempo es tóxico y necesario. Uh-huh. Y ahí está el gran problema. Está quien se para del lado visualizando solamente que son necesarios y le da poca importancia a que son tóxicos, y están aquellos que se paran del lado de que son tóxicos y no le interesa si son o no son necesarios, porque si son tóxicos, es un problema y quieren que desaparezca. El documento del INTA dice esto, lo que yo te estoy diciendo, y uh-huh, se para en una posición, diría yo, digamos, no de lo perfecto, sino de lo posible.
Y bueno, plantea que si algo es tóxico y al mismo tiempo es necesario, si se puede reemplazar hay que reemplazarlo, eso, o sea, digamos, no hay duda. Si no se puede reemplazar y hay que usarlo, y bueno, lo que hay que hacer es usarlo lo más racional posible, de manera tal para, o sea, de lograr el menor impacto negativo, digamos, posible con esta herramienta. Y un poco el documento pasa por ahí, hace hincapié en contar por qué son tóxicos y cómo lo son, y hace hincapié en contar por qué son necesarios y cómo lo son. Y un poco, bueno, digamos, se mueve en esa, o sea, en esa posición, como resumen general, ¿no? Después podemos dar, digamos, en cada aspecto en particular, si les interesa. Sí, está claro. No, ¿qué tal? Luis Cecilia Genovese lo saludo, buenos días, gracias por la Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Primero, bueno, es la primera vez que el INTA se expresa tan claramente en relación a una posición, ¿no? Respecto al uso. No, a ver, sí. Es la primera vez que hace un documento que tiene como título expresar la posición del INTA. Sí. Pero, a ver, o sea, yo tengo 61 años, estudié agronomía en la década del 80, y este mensaje ya me lo daban, o sea, los técnicos de INTA que venían a dar charla a la Facultad de Agronomía para hablarnos de control integrado de plaga, para hablarnos de agricultura orgánica, y te puedo, o sea, nombrar personas que ya han fallecido, otras que no, que digamos en inicio de los años 80 y antes también tenían este discurso. El documento es de ahora. Sí. La necesidad de que el INTA salga a lo mejor a fijar una posición puede ser de ahora por una cuestión de que esto ha escalado a a un tamaño social o a una dimensión social, y por ahí está en la idea del público en general el tema del impacto. Pero el INTA siempre trabajó para disminuir el uso de los agroquímicos, de los plaguicidas, de los pesticidas, como se le decían a lo mejor hace mucho tiempo. Sí. Y digamos, lo hemos tenido nosotros, lo hemos mamado como estudiante, o sea, digamos, ya te digo, desde el inicio de los 80 y aún antes, desde los 70. Claro, o sea, vienen desarrollando esto, ¿no? Propuestas justamente para la reducción del uso de agroquímicos. Hace bastante, yo hacía referencia a esto que decís, ¿no? Es la primera vez que públicamente, que hay un informe escrito en el cual el INTA sienta esta posición respecto a esta práctica. Sí, porque lamentablemente, disculpame que te interrumpa un minutito, porque lamentablemente, o sea, este tema toma una dimensión de conflicto. Sí. Y al tomar una dimensión de conflicto, parece como que al INTA le piden que se expida de qué lado está. Sí. Como si la ciencia tuviera un lado, como si fuera un partido de fútbol. Y en realidad, digamos, si bien uno no está fuera de la sociedad y está envuelto en la telaraña, digamos, social que te lleva hacia un lado o hacia el otro, digamos, esto para nosotros no es algo tan, digamos, blanco o negro. Tiene, bueno, sus gamas de grises, y por eso medio como que el INTA tiene que sacar un documento, porque parece como que es necesario que tome partido. Claro. Y bueno, ¿no es cierto? Pero viene hablando de este tema desde que el INTA existe, O sea, el INTA nace a final del 56, y este tema siempre le llamó la atención y siempre trabajó en eso. Bien, y digo, en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas? Porque ahí veíamos en el informe que hay varias sugerencias de buenas prácticas agrícolas, de propuestas para la reducción del uso de agroquímicos. Digo, considerando esto que decías de que en algún punto y para muchos productores sigue siendo necesario ese uso. Sabemos que, bueno, también hay sectores que están haciendo transformaciones hacia modelos agroecológicos, donde el INTA mismo lo está haciendo. Claro, justamente. Sí. Pero bueno, hay sectores de la producción que siguen sosteniendo que necesitan usar agroquímicos. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas que el INTA propone y que sugiere y que difunde? Mirá, para que vos tengas una idea, la provincia de Santa Fe tiene más de 50.000 huertas familiares y no tan familiares agroecológicas. Sí.
Digamos, nosotros en la experimental de Oliveros y también en la experimental de Reconquista, provincia de Santa Fe, y o sea, Rafaela, provincia de Santa Fe, tenemos nuestros módulos de 30 a 40 hectáreas de agroecología, cultivos extensivos, los cuales promovemos, capacitamos, digamos, esas son, digamos, alternativas para el no uso de fitosanitarios directamente. Claro. Es sencillo y en determinada escala y con determinado cultivo es relativamente sencillo. En escalas muy grandes y con cultivos fundamentalmente de verano donde la presión de plagas es muy grande y es difícil. Eso por un lado, o sea, si fuera tan sencillo y directamente no haría falta usar agroquímico, y volvemos al inicio de la charla. Claro. O sea, si yo tengo que usarlos, bueno, lo tengo que usar racionalmente. ¿Qué significa usar racionalmente? Primero, usarlo, o sea, pura y exclusivamente si no me queda otra posibilidad. Claro. Eso ya descarta el aplicar por si acaso, el aplicar ante la sola presencia de una plaga que no justifica el hacerlo, etcétera, etcétera. Si sí o sí lo tengo que aplicar, aplico lo menos tóxico que exista en el mercado. Claro. Ya sea desde el punto de vista de la toxicidad aguda, que son las bandas toxicológicas, en este caso la verde, o desde lo crónico, que está menos claro porque no existe una clasificación tan contundente. Hay quien dice una cosa, quien dice otra, y hay hasta contradicciones, pero bueno, yo puedo elegirlo. Si yo aplico solo, o sea, digamos, si es necesario y aplico lo menos tóxico, tengo que aplicarlo bien, de manera tal que no haya deriva, que no vuele hacia lugares no deseados. ¿Existe la deriva cero? Y no existe. Lamentablemente la tecnología que tenemos no da para tanto. Pero sí existe una deriva mínima que, digamos, bueno, nos garantiza que no estamos generando un impacto muy grande. Sí. Y a partir de ahí, bueno, hay otras prácticas, rotaciones, digamos, los refugios, ¿cómo se llama? Los que son, digamos, los productos selectivos que no matan a los insectos benéficos. Hay un montón, que son los cultivos de cobertura para el control de maleza, el achicar líneas para que el cultivo compita mejor. Hay un montón de prácticas. Ahora han venido todos los organismos genéticamente modificados que hace que las plagas no los ataquen tanto. Y bueno, hay una serie de prácticas que ayudan a disminuir el uso. Las rotaciones, por ejemplo, con distintas secuencias de cultivo, el incorporar la ganadería, que cada vez va a zonas más marginales y cada vez está menos presente en la zona más núcleo. Bueno, digamos, todo eso ayuda y ayuda un montón. Hay que ponerlo en práctica. A veces el productor está más, digamos, guiado por la rentabilidad de determinados cultivos que por, digamos, poder hacer, digamos, una rotación, una secuencia con cultivos que a lo mejor ecológicamente ayudan más, pero, no son, digamos, tan rentables como, son otros. Entonces, está encorsetado entre que, digamos, es una empresa que tiene que darle ganancia y por otro lado, digamos, no colabora tanto con el ambiente, como es, por ejemplo, el monocultivo de soja. Claro. El INTA viene hablando de no al monocultivo desde su origen propio, desde el 56 que nace. Ahora, no todo lo que nosotros decimos nos hacen caso. Bueno, sí. Eso está claro. Sí, por supuesto. Eso está recontra claro. Claro. Sí, es que justamente pensaba en eso mientras ibas hablando, que al final lo que juega en contra de estas prácticas es este modelo de monocultivo y de empresa agrícola exportadora, que lo que busca es la mayor rentabilidad. Entonces, aplico todo por las dudas para que no me falle, ¿no? Un poco sería ese el razonamiento de quienes están... Sí, pero no, pero no te podés salir de ningún sistema, si el sistema no es rentable. Vos podés hacer agroecología, y si la agroecología no es rentable, no la podés hacer. Claro, porque pasa que no tenés sobrevivencia. Sí. Entonces la rentabilidad es una parte más. Sí. Lo que no tiene que ser es la única, es una parte más. Y también el Estado tiene que colaborar en que
sea rentable hacer las cosas ecológicamente bien. Claro. O sea, porque la rentabilidad tampoco depende de un solo factor, no es que si yo exporto es rentable y listo. No, bueno, a ver, para que sea rentable y no exportar, tenés que tener un mercado interno que, digamos, te pueda, digamos, comprar lo que producís y pagar el precio justo. Es decir, o sea, es mucho más complejo que reducirlo a un sistema agroexportador. Sí. Aparte, o sea, por otro lado, vivimos en el planeta Tierra, somos 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes y comemos todos. Y hay gente que vive en lugares donde la producción es sencilla y puede producir localmente, y hay gente que vive en lugares donde no tiene producción local y necesita importar. Entonces, exportar, importar, producir y comer son dos caras de una misma moneda y digamos, estamos todos subidos a este planeta. Sí. A nosotros nos toca la producción, bueno, porque nuestro país se desarrolló de esa manera y podemos hablar por qué se desarrolló de esa manera. Pero bueno, digamos, así estamos. También nosotros importamos cosas que no producimos y para el que la produce tiene un costo ambiental. Sí, claro. Entonces, bueno, es más complejo que, digamos, reducirlo a decir, bueno, salgamos de este sistema agroexportador, sea bien. ¿Y dónde nos metemos? Claro, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y si todos salen de ese sistema, ¿qué hacemos? Sí. ¿Viste? Porque, a ver, existe también la convicción de, o sea, produzcan bien y produzcan sano para que yo consuma de manera infinita. Ah, qué vivo, ¿por qué no producimos, digamos, sano y consumimos sano? Sí. Y ahí nos metemos en huella ecológica, etcétera, etcétera. Totalmente, ¿no? Sí, incluso hay una tendencia mundial a exigir que se produzcan alimentos sanos, digo, libres de agroquímicos, en varios lugares, en varios países del mundo, incluso muchos de los países del norte global, ¿no?, que son los que más compran, tal vez, están empezando a exigir eso, ¿no? Entonces también hasta desde el punto de vista económico me parece que puede ser una buena propuesta esto de la reducción al mínimo necesario del uso de productos fitosanitarios. Bueno, hacia eso vamos, pero guarda con los países desarrollados que piden que nosotros cuidemos el ambiente totalmente, y ellos tienen una huella ecológica brutal, o sea, 4, 5 o 6 veces mayor que nosotros. Sí, claro. Sí, porque, claro, en el momento de desperdicio de comida, en el momento de desperdicio de energía, en el momento de desperdicio de combustible, en el momento de bienes suntuarios, etcétera, 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 ahí o sea, la visión ecologista desaparece. Sí. O sea, para algunos grupos sociales. Entonces, bueno, a ver, digamos, seamos justos, seamos parejos, o sea, y midamos las cosas, digamos, con una vara un poco más equitativa. Estoy con vos, estoy totalmente de acuerdo, porque, digamos, mal de mucho, consuelo de tonto, es decir, porque ellos hayan destruido, es decir, Europa tenía bosques, desaparecieron. ¿En dónde está? Es decir, a ver, el Amazonas no puede desaparecer, 10 puntos, pero desaparecieron muchos antes del Amazonas para que determinadas sociedades logren determinado nivel de consumo. Sí. Entonces, claro, bueno, a ver, o sea, pongámonos en una postura a lo mejor no perfecta, pero sí posible, y con una tendencia que vaya como quien sube una escalera, escalón por escalón. Sí. Y ahí creo que en eso la institución, y hablo por el INTA, está colaborando mucho, pero justamente subiendo la escalera escalón por escalón. Claro. Sí, y luchando esto que decías, ¿no? Para que les hagan caso. Las propuestas. A veces uno se pregunta cuál es el rol de las instituciones del Estado, que por ahí no somos escuchados en la medida en que pensamos que deberíamos, o sea, ser escuchados. ¿No? Es decir, ¿en qué lugar nos tienen? ¿Qué imagen tienen de nosotros? Claro. O sea, ¿por qué nuestro discurso a veces cae en saco roto? A veces no, ojo, lo estoy diciendo que siempre, ¿no? Pero ¿no es cierto? Ver un poco, bueno, a lo mejor es un problema nuestro, digamos, tenemos que mejorar nuestro discurso, mejorar nuestra llegada.
a ver, o sea, tampoco estamos solos en el sector, ¿no? Y No, bueno, claro. y todos juegan su partido. Por supuesto. Sí. Seguro. Ahí sí nos están llegando varios aportes de oyentes que están escuchando muy atentamente y nada, bueno, interesante como para esto, reflexionar, pensar y a mí me parece muy positivo igualmente que más allá de que contabas, ¿no? Que hace muchos años el INTA viene trabajando en esta línea, que haya una manifestación pública y que haya un documento en donde, bueno, esto pueda divulgarse de un modo más concreto. Y acá O sea, y que el documento Sí. y que el documento se lea, o sea, de buena fe. Sí. Porque Claro. a ver, nos han llamado diciendo, qué bueno, el INTA apoya el uso de fitosanitarios. No, claro. Y nos han llamado diciendo, ¿vieron que el INTA dice que los fitosanitarios son tóxicos? Le digo, pero, a ver, dice las dos cosas. Léanlo con digamos, con buena intención, con ánimo de encontrar un lugar común para poder, digamos, socialmente avanzar, para que el conflicto no sea una pelea, sino que sea una oportunidad de mejora. Ujú. Sí. O Tal sea, cual. porque ese es el espíritu, Sí. ese es el espíritu del documento. No es Totalmente. decir yo juego para fulano, Ujú. es decir, a ver, esta es mi posición. Una posición tiene su verdad y tiene su exageración. La otra tiene su verdad y tiene su exageración. Obviamente desde nuestro punto de vista que podemos estar equivocados, tampoco tenemos la verdad absoluta, es lo que pensamos, Claro. ¿no es cierto? O sea, ese es el espíritu del documento, no es decir fulano tiene razón, mengano está equivocado. Claro. Sí, ¿Está? sí. Está, Sí, está sí, Por eso perfecto. yo agradezco estas posibilidades de poder charlar, de poder hablar libremente, agenda abierta y poder expresar, ¿no es cierto?, lo que uno cree que es lo que corresponde. Sí, bueno, un poco esa era la idea, poder charlar de esto que lo anunciábamos al principio del programa, es algo que se sale un poquito de la coyuntura, pero que en realidad está totalmente entrelazado porque venimos hablando, ¿no?, de sequías, de cuestiones económicas, y esto que vos mencionabas de la justicia ambiental, ¿no?, de empezar a reclamarle al norte global que se haga cargo de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, hay un montón de cosas que siempre charlamos acá. Ahora mismo está ocurriendo la COP en Egipto, donde se está hablando de esto que vos mencionabas. Entonces, bueno, son temas que están atravesados por la coyuntura por completo y que está bueno que se dé la discusión, o sea que es necesario que se dé la discusión. Acá una oyente, te hago la pregunta a ver si sabes del tema, Sí. nos pregunta si se estudia algo, si se sabe algo de lo que se conoce como chemtrails o chemtrails desde el INTA. Si hay algún tipo de No investigación. en particular, no por lo menos desde nosotros. Ajá. O sea, no de manera tan específica, o sea, Ok. pero o sea, a ver, el INTA tiene 7.000 Sí, claro. personas, tiene, digamos, 55 estaciones experimentales y centros de estudios en donde se estudian cuestiones muy operativas de campo, pero también se hace investigación básica y es posible que en algún lugar pueda estar estudiándose. Yo en particular no conozco sobre el tema, Bien. sinceramente. Perfecto. Bien. Luis, yo te traslado otra pregunta. Se ve que el tema ha tenido Sí. llegada y está bueno poder Buenísimo. hablar de estas cuestiones. Sí, sí. Pero creo que presumo la respuesta, pero bueno, dice si los informes del INTA son vinculantes y si tienen llegada a los ministerios. A ver, nosotros no tenemos, digamos, la entidad de que sea vinculante. Nosotros, en ese sentido, somos un organismo de ciencia y técnica que opinamos desde ese lugar. Ujú. Por lo tanto, lo que nosotros decimos no es normativo. Sí es normativo el SENASA en este tema y el INTA no legisla ni controla. Lo que hace es asesorar. Si tenemos contacto con el poder político, ya sea legislativo, judicial o ejecutivo, sí lo tenemos. Si asesoramos para política pública, sí lo hacemos. Ujú. O sea, con la misma posibilidad de ser escuchado que tenemos con el resto de la sociedad. A Claro. veces sí, a veces no, Ok. a veces en parte. Pero sí tenemos contacto permanente con digamos, el poder
el poder político. De hecho, uno de nuestros objetivos es generar información que sirva para política pública, pero no hacemos política pública. Bien, asesoramos para eso. Está claro. Yo tengo la última, porque bueno, acá en San Luis tenemos legislación que prohíbe la aplicación de agroquímicos cerca de las poblaciones, de las casas. Una legislación interesante porque fue bastante pionera en la Argentina en ese sentido. ¿Sirve que haya legislación normativa que regule esto que vos hablabas, ¿no? Que haya una regulación donde se exija determinadas prácticas? Digo, porque en este momento no hay ningún tipo de regulación sobre la aplicación de agroquímicos, más allá de tener que recurrir a un ingeniero agrónomo que lo recete. No solo sirve, sino que debería ser, digamos, sí o sí existir. Claro. Porque en realidad es la única manera. A ver, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de fitosanitarios, y aparte, digamos, la mitad de los municipios y comunas tiene su ordenanza respecto al ordenamiento de los fitosanitarios en su ejido rural. O sea, tenemos, quien prohíbe el uso de fitosanitarios cerca de los lugares que se quieren proteger, que hay de distinta índole, ¿no? De presencia humana, de ríos, diferentes cosas que se quiere proteger porque la comunidad decide protegerlo. Y tenemos, digamos, lugares donde no se prohíben, pero sí se restringe. Lo que, nosotros sí, decimos es que el prohibirlo en un lugar, pero no controlar que se aplique bien, más allá de ese lugar, no termina sirviendo. Claro. ¿Por qué? Porque el movimiento de un producto se puede dar a 1.000, 2.000, 3.000 metros y hasta hemos tenido ejemplos de 12 kilómetros. Wow. Es decir, si se hacen las cosas mal, no hay distancia que te libre. Claro. Si se hace las cosas bien, la distancia pasa a ser relativa. Claro. Pero la distancia de prohibición no tiene solamente una importancia de que llegue o no llegue el producto, lo cual se puede corregir con la buena práctica y haciendo las cosas bien, sino que tiene una cuestión de seguridad, de sensación de riesgo del ciudadano. Claro. Porque yo puedo estar haciendo las cosas bien y la gente puede llegar a tener miedo. Entonces la normativa, las legislaciones, no son legislaciones hechas únicamente en base a técnica y ciencia. Es en base a consensos sociales, a percepciones y a un montón de otras cosas que el legislador tiene que tener en cuenta. Y no es solamente, hacer gota grande, que el viento vaya para el otro lado y nunca va a llegar porque la gota todavía no va viento en contra. Claro. Entonces hay cuestiones técnicas que aplicar, lo cual deben, contemplarse más allá de la distancia, porque con la distancia sola no alcanza. Claro. Y con la buena técnica sola tampoco, porque somos seres humanos, tenemos percepciones diferentes del riesgo, del peligro, y también tenemos que ser respetados en nuestra forma de pensar. Seguro que sí. Muy claro y muy interesante esta charla, Luis, con nosotros. Te agradecemos, porque son temas que a veces parecen lejanos o ajenos o que no nos tocan, y en realidad es parte de lo que producimos, de lo que comemos, de lo que exportamos, ¿sabes? Así que es importante tratarlos también, y por eso queríamos darle el espacio. No, para mí es un gusto poder hablar, me alegro poder tocar estos temas tan variados y que no sea únicamente una cuestión de aplicación técnica, porque como hemos visto, es mucho más complejo de lo que parece. Tal cual. Y el papel de ustedes en mostrar esta complejidad, inclusive en salirse de los extremos, porque siempre los extremos, hay un dicho que dice que cada punto de vista no deja, de ser la vista de un punto. Sí. Y tenemos que ver más de un punto. Sí. Y a veces el poder, salirnos de nuestro lugar de confort para poder ponernos en el lugar del otro y ver que la cosa no es tan sencilla y que, que llegamos a este punto después de muchos años, de cientos de años de
forma de trabajo, no es casualidad, ha tenido sus motivos y no es tan sencillo salirse. Sí. Y tenemos que hacer el esfuerzo para poder mejorar, entre todos, hasta donde podamos y lo que nos corresponda a cada uno. Y Así que les agradezco de nuevo, No, gracias a vos. Gracias a vos. Y tienen mi teléfono, Sí. estoy a su disposición cuando quieran hablar de esto o de lo que yo pueda ayudar. Buenísimo. ¿Cómo no? Lo tomamos nota, entonces. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Paso. Gracias. Igualmente, hasta luego.